Reciban un cordial saludo de la Iglesia Óleo de Victoria en la zona 13, en la colonia Santa Fe. Recién de allá venimos ahorita, solo nos bajamos del púlpito y vámonos, le dije a mi esposa, porque ya estamos en el tiempo que nos pidieron llegar. Agradecemos a Dios el tiempo y la bendición de poder estar con ustedes el día de hoy. El apóstol Jorge Mario pues me habló esta semana y me pidió que compartiera la palabra del Señor, y no me dio un tema específico, pero me pidió que lo ligara al testimonio. Usted sabrá que estamos como iglesia del Señor este año con la visión de un año de buen testimonio y gobierno. Fíjese que me gocé mucho el día que el apóstol me llamó, porque hay un tema del Señor que el Señor me permitió ver en su palabra, y lo compartí en la iglesia la semana que pasó. Y minutos antes de que me sonara el teléfono con la llamada del apóstol, estaba meditando yo la prédica que había dado en la iglesia, y solo fue dentro de mi corazón que le dije: Señor, le voy a hablar un día al apóstol que cuando se pueda o se dé un espacio pueda compartir este tema en Iglesia Yeshua. Y al ratito sonó el celular y me saludó y me dijo: fíjate que te llamo específicamente para invitarte a predicar a la iglesia. Bueno, dije yo, entonces yo creo que vamos a compartir lo que el Señor me puso, y obviamente confirmándolo con lo que Él me solicitó. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel. Vamos a estar en 3 pasajes en esta mañana, pero quiero compartirle en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 6. Es un pasaje vamos a leer unos versos. Creo que usted en algún momento ha leído esta narración bíblica y se va a ubicar en el contexto al que lo quiero llevar. Capítulo 6 de segundo de Samuel dice la palabra: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron pues el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Leamos el versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Ahora por favor acompáñenme a la epístola a los Hebreos y vamos a ir al capítulo 9. Capítulo 9 de Hebreos, dice la palabra: Ahora bien,
Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Amén. Cuando usted estudia el tabernáculo, ¿cuántos han estudiado el tabernáculo? ¿Qué parte del tabernáculo falta en esta lectura? Porque empezamos leyendo, en la primera parte estaba lo que se llama el lugar santo y detrás del velo el lugar santísimo. ¿Qué parte no se habla? Hablando del terreno, el atrio, las tres partes del tabernáculo, no se menciona el atrio. Y yo le quisiera preguntar, ¿por qué no se mencionara el atrio? Vimos ahí detallado qué había en el lugar santo y qué había en el lugar santísimo. Pero si usted ve conmigo, ¿qué contenía el atrio? ¿O de qué se formaba? ¿Qué era el atrio? ¿Qué había en el atrio? Ayúdeme usted un poquito. Yo creo que el apóstol o alguien ya predicó el tabernáculo al inicio del año. ¿Qué había en el atrio? Estaba el lavacro o la fuente de bronce. ¿Qué más había en el atrio? El altar de bronce estaba en el atrio. ¿Qué más? Había una puerta. Estaba la puerta, estaba el lavacro, estaba el altar. ¿De qué me dijo? De bronce. ¿Qué más había en el atrio? Bueno, ¿por qué no se menciona el atrio en Hebreos? Aún alguien dijo en una ocasión, este coro, Señor, llévame a tus atrios. Deberíamos de cambiarlo, modificarlo. Porque si usted estudia el tabernáculo, ¿quiénes podían llegar al atrio, hermano? ¿Quiénes entraban al atrio? Allí podía entrar el pueblo, ¿sí o no? Al lugar santo, ¿quiénes entraban? Solo los sacerdotes. Y al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Entonces, ¿por qué allí se omite el atrio? ¿Por qué no dice el antiguo pacto tenía ordenanzas de culto y el tabernáculo estaba organizado de la siguiente manera? Y no habla de atrio. Solo se va al lugar santo y después al lugar santísimo. Entonces, vamos leyendo veamos la lectura. En la primera parte, ¿cuál es la primera parte? Se da cuenta que no dice, si el atrio fuera una parte, el lugar santo sería la segunda y el lugar santísimo sería la tercera, viéndolo de afuera hacia adentro. Pero dice de una vez en la primera parte. O sea, los dos lugares importantes son el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio queda excluido, no se menciona. ¿Qué había en el lugar santo? Estaba la mesa de los panes, donde ponían los panes. Estaba, ¿qué cosa? El candelabro. ¿Y qué más? Ahí lo leímos. En el lugar santo, el candelabro, la mesa y los panes. Y en el lugar santísimo,
Estaba, o dice el 4, leamos lo correcto, el cual tenía un incensario de oro. Ahora, fíjese que cuando nosotros estudiamos o vemos la palabra del Señor, decía el apóstol Byron en estas visitas que tuvo, que la casa solo se edifica con revelación. Y cuando leemos la palabra del Señor, estamos viendo ahí que dice que el lugar santísimo tenía un incensario. Ahora, si yo le preguntara a usted qué había en el lugar santísimo, como parte de la lectura, ¿qué me contestaría? Un incensario, me diría usted, ¿sí o no? Porque dice que el lugar santísimo tenía un incensario. Ahora, cuando dice que tenía un incensario, no quiere decir que ahí se mantenía. El incensario era llevado por el sumo sacerdote, cuando el sumo sacerdote entraba a ministrar. El sumo sacerdote terminaba su oficio y salía del lugar santísimo con el incensario. ¿Qué había en el lugar santísimo? Cuando el sumo sacerdote entraba, porque el lugar santísimo tenía su incensario, estaba el arca del pacto. Ya lo leímos en el segundo libro de Samuel. ¿Qué había en el arca del pacto? Estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una urna con un gomer o un pedazo de pan, me dijo un hermano, pero le dije, no es lo mismo decir un pedazo de pan a decir un gomer. Una señal que quedó, un testimonio de lo que fue el maná por muchos años para Israel. ¿Eso estaba dónde? ¿En el lugar santísimo o en el arca? ¿Estaban dónde, hermano? ¿Dentro del arca? ¿O no? ¿Sí lo leímos? Ahí estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y la urna con el maná que quedó como testimonio. Usted sabe bien que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, le ataban una cuerda a su cintura, porque si éste no estaba bien delante de Dios, de alguna manera lo tenían que sacar. Y la manera en la que lo sacaban era jaladito, porque si ya no salía es porque se había muerto ahí adentro, ¿verdad? Entonces, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Si vamos al segundo libro de Samuel, ¿qué representa el arca del pacto? La presencia del Señor. Ahora note bien que el arca del pacto estaba en casa de un sacerdote llamado Abinadab. ¿Por qué estaba el arca del pacto en casa de Abinadab? El arca anteriormente tenía un lugar. Y se recuerda usted que en una ocasión Israel quiso salir a la batalla y le dijo Jehová, no vayan a pelear. Pero Israel neciamente dijo, no, llevémonos el arca del pacto. Y nos llevamos el arca del pacto y segurito que ganamos. Y convirtieron el arca del pacto en un amuleto. Dijeron, si el arca va, Jehová va. Pero resulta que los filisteos se las robaron. Estuvo el arca en tierra de los filisteos cierto tiempo y Jehová hirió a los filisteos, usted sabe la historia. Entonces los príncipes de los filisteos dijeron, devolvamos mejor el arca de Jehová. Y dice que los filisteos fueron a los que se les ocurrió hacer un carro nuevo. Ellos no tenían la ordenanza de cómo hacerlo. Dijeron, un carro nuevo porque esto es especial y jalado por bueyes, y que se vaya el arca, móntenla y que se vaya. Entonces en la historia de la palabra, los bueyes jalaron el arca, fueron guiados. El arca desde ese momento no había regresado a Jerusalén. David toma el trono en Israel y él ve que falta algo. Y era indispensable que estuviera allí el arca del Señor. Entonces David dice, vamos a traer el arca a la ciudad. Y dice que convoca a todos los escogidos y dice que eran 30,000 los escogidos. Es decir, a los que él les dijo, ustedes van conmigo. Van a traer el arca. Y fíjese que Abinadab es sacerdote y sus dos hijos también. Pero dice que David llevaba el arca en un carro nuevo.
igual que los filisteos la enviaron. No crea usted que era el mismo carro, era otro. Ahora, ¿por qué a David se le ocurre poner el arca en un carro nuevo? Si el arca tenía ordenanza o no. El arca iba a ser transportada por los sacerdotes a los hombros. Entonces, ¿por qué dice que el carro iba y de repente el arca como que se iba a caer y este joven extiende su mano, se va a caer y la toca y se muere? Entonces David se entristece y dice David en su corazón: ¿cómo he de llevar yo el arca a la ciudad? Entonces dice que mandan el arca a casa de este hombre llamado Obededom. Entonces pasa el tiempo. ¿Cuántos meses habían pasado? 3. Y dice que le llegan las buenas nuevas a David y le dicen: Jehová ha bendecido a Obededom y a toda su casa y todo lo que tiene. Y le dicen a David: a causa del arca del pacto. Entonces David dice: traigámosla. O sea, ¿qué estaba esperando David, hermano? Porque para David lo que pasó con Usa es como que la ira de Jehová se encendió. Él dijo: la ira de Jehová se encendió, no la traigo. ¿Qué estaba esperando David? David conocía al Señor, hermano. Y David sabía: en algún momento tiene que venir el arca acá. Pero ¿cómo sé que va a venir? ¿Cuándo sé que será ese tiempo? Es porque le dan las noticias. Entonces David dice: ya se aplacó la ira. No hay ira. Entonces da la ordenanza otra vez: ahora sí, traigamos el arca para acá. Si en Jerusalén no había arca, ¿crees que tenía adoración el pueblo? Si no había arca en la ciudad, no había adoración, no había entrega. Quizás ofrendas presentaban en el santuario, porque David había mandado hacer un lugar especial. Pero David sabía claramente que había algo importante que tenía que estar allí, y era esa arca. Si usted alguna vez ha visto la imagen de lo que muestran cómo fue el arca, era un cofre. Y uno puede decir: ¿y qué tanto tenía eso? Pero resulta que en aquel tiempo el Señor le puso un propiciatorio. El propiciatorio era la tapadera del arca. Y sobre ese propiciatorio habían 2 querubines. Y allí en medio de los 2 querubines se manifestaba la gloria de Jehová. En otras palabras, Israel tenía ahí la presencia del Señor, así bien tangible. Para ellos el arca era sumamente importante, hermano. Ahora dice Hebreos que en el lugar santo y en el lugar santísimo, en el lugar santo entraban los sacerdotes para ejercer el culto. Ahí ejercían ellos el culto. ¿Cuál eran las funciones de ejercer el culto? Tenían que velar porque el candelabro siempre tuviera las lámparas encendidas. Nunca podía estar una vela apagada. Esa era parte de la función del culto. Lo segundo es que tenían que poner los panes y cada tiempo quitarlos y poner panes nuevos. Esas eran las funciones del culto. Al lugar santísimo, fíjese que entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Qué día era? El día que se tenía que hacer la expiación. No era así como que hagamos agenda a ver cuándo te toca a vos. Era el día de la expiación. Entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y fíjese que dice la palabra: para pedir perdón por los pecados de él y los del pueblo. Y fíjese que dice la palabra: para pedir perdón por los pecados que habían cometido en ignorancia o por debilidad. Y me llama mucho la atención que cuando uno lee la palabra dice que por el pecado de rebeldía no había expiación. Ese pecado no lo expiaba, porque el pecado de rebeldía era tomado en cuenta como ya algo voluntario. Entonces, fíjese que solo el sumo sacerdote. Ahora, sigamos leyendo Hebreos. Versículo número 6. Y así dispuestas estas cosas. Mire, en la primera parte del tabernáculo
entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Cada cuánto tiempo entraban los sacerdotes? Continuamente. Si usted traduce esa palabra continuamente, esa palabra es día a día. Entraban. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, mire, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones u ordenanzas, puede decir otra Biblia, y ordenanzas acerca o purificaciones, esa palabra ablución puede ser purificación, acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reforma de las cosas. Entonces, mientras hubiera tabernáculo, no podía manifestarse Cristo. Eso quiere decir que ese tabernáculo tarde o temprano tenía que parar sus funciones, porque dice que todo lo que se hacía en este tabernáculo no hacía perfecto ni acepto a nadie. Pero era necesario hacerlo. Entonces, hermano, cuando el sacerdote hacía expiación, siempre tenía que haber la muerte, ¿verdad? Entonces, la muerte de un animal inocente. No solo se trata de un carnero, era un animal inocente, porque el inocente iba a cargar con la culpa de todos los demás, ¿verdad? Cristo era inocente en cuanto a tu pecado y al mío. O sea, él era ajeno. Por eso fue un cordero inocente. Entonces dice que tenía que ofrecerse la sangre de este cordero, pero en este tiempo solo cubría el pecado. El pecado no era quitado, solo era cubierto. Usted puede estar ahí, se echó salsa dulce hoy en la mañana, que desayunó en la camisa, ya no le daba tiempo de comprarse o de irse a poner otra. Entonces se agarra un suéter y se lo pone y se tapó la manchita, ¿verdad? Entonces usted puede estar ahí sentado, pero esa manchita ahí está abajo. Eso hacía la expiación del sumo sacerdote, solo cubría el pecado. Ahora, el sacrificio de Cristo en la cruz, hermano, nos lavó el pecado, no nos cubrió. El sacrificio de Jesús nos ha lavado. ¿Y por qué nos ha lavado? Porque quiero que entiendas esto. Porque dice que no se había manifestado aún el camino. Ese camino no se iba a manifestar mientras el tabernáculo siguiera funcionando normal. Pero como Dios vio que por más que hicieran, por más que sacrificaran, por más que mataran animales, ellos no iban a llegar a lo que Él hoy ha preparado. Entonces crea el plan de la salvación para todo ser humano y envía a su cordero, envía a Jesucristo. Ahora nota bien que dice la Escritura que viniendo Cristo y muriendo en la cruz, el velo del templo se partió por la mitad. Entonces allí el camino es abierto. ¿Para qué se abrió el camino? Entonces liguémoslo a 2 de Samuel. ¿Por qué era tan importante para David el arca? Hermano, porque al abrirse el camino nos lleva directamente al Padre. Ya no es solo de que, entonces, ¿por qué no se menciona en Hebreos el atrio? Porque el atrio ya no es para nosotros. Cuando venimos a Cristo, pasamos por la fuente, pasamos por el lavacro. Pero desde que pasaste por la fuente, tu camino debe seguir hacia lo mejor, hermano. Entonces, estar volviendo al atrio es como que estarte lavando y lavando y lavando tú, mientras que el que ya te lavó fue Él. Ahora, hermano, pero si yo sí necesito estarme lavando, sí, pero ya no allí, sino por el rocío de su sangre.
o por el rociamiento que declara el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1. Dice que fuimos escogidos en Él y santificados por el Espíritu para ser rociados por la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué era tan importante para David el arca? Porque así como para él era importante el arca, para ti y para mí debe ser importante saber que podemos entrar a la presencia. Pero resulta que muchas veces no estamos conscientes del permiso o el acceso que ahora tenemos. Hermanos, si el sumo sacerdote por una faltita se podía morir, dime tú, si eso siguiera vigente, ¿cuántos muertos hubieran? Ya hubieran cementerios cristianos. Entonces, hermano, el apóstol me pidió y me dijo: por favor, liga el testimonio con lo que el Señor te dé. Dice que le fueron dadas las nuevas a David. David, Jehová ha bendecido la casa de Obededom. Esa buena nueva es un testimonio. ¿Quieres saber si ya podemos traer el arca? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo sabes? Porque a aquella casa algo le está pasando, hermano, y no solo era porque era un cofre. Yo a veces me pregunto cómo cuidaría Obededom el arca. Que David el rey le haya dicho: mira, se va a quedar en tu casa, te la encargo. ¿Cómo cree usted que cuidó Obededom el arca? Ahora yo te pregunto, ¿cómo cuidas la presencia de Dios en tu vida? Porque decir: yo siento a Dios, eso es fácil. Hasta dice el libro de Santiago que hasta los demonios tiemblan y creen a su presencia. Pero tú y yo somos hijos de Dios, lavados con su sangre. ¿Qué tanto estamos cuidando su presencia? Porque te voy a decir algo: cuando alguien cuida la presencia de Dios, lo que sigue es el cambio. Porque que alguien te diga que tiene presencia pero no cambia, no tiene nada, hermano. No tiene nada. Lo que tiene quizás es una emoción, o lo que tiene es quizás hay gente que dice: estoy pasando mi mejor etapa, dice, solo porque se cae o tiembla. Pero eso no es de asombrarse, y gloria a Dios porque hay gente que así sea tocada y así sea ministrada. Pero nuestro apóstol nos ha enseñado y nos ha dicho en algún momento: lo importante no es que se cayó, lo importante es cómo se levantó. Porque después de la presencia de Dios, hermano, tiene que haber cambio. Entonces, si nosotros queremos dar un buen testimonio, es importante reactivar el cuidado de la presencia del Señor en nuestra vida. Fíjate que el Salmo 139, para mí, si usted tiene algo mejor, ahí me cuenta. Pero para mí en el Salmo 139, ese es el mejor salmo de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Ahí se ven sus tres funciones: es omnipresente, es omnisciente y es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Entonces fíjate bien, resulta que la gente cristiana hoy dice: cuido la presencia de Dios, pero dice el Salmo 139: si subiere a lo más alto, ahí estás tú. Y si en el Sión hiciere mi aposento, o allí quisiera ir a habitar, allí también están tus ojos. ¿A dónde oiré? ¿Dónde me voy a esconder? Entonces resulta que hoy los que dicen que cuidan la presencia de Dios, se les olvida que Dios está en todas partes. Y se les olvida que cuando hablan, Dios los oye. Se les olvida que cuando actúan, Dios los ve. Es que aquí no hay nadie. Pero entonces, ¿dónde está el cuidado de su presencia? ¿Dónde está su omnisciencia? ¿Dónde está que
que no me puedo esconder. Entonces, como que la iglesia del Señor tenemos un mal concepto de la presencia. Creemos que la presencia solo es cuando todos los hermanos están llorando. No, la presencia de Dios está contigo, hermano. Pero dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, creo que lo menciona, que también puedes estar contristando su presencia. Puedes tener contristado al Espíritu Santo. Yo le decía, hoy predicaba en Gálatas capítulo 4 ahí en la iglesia, y le decía a la iglesia, el caído, ¿dónde creemos que está el caído? Pensamos que está en el mundo. Pero dice Gálatas capítulo 4 que el que deja de practicar la verdad ha caído de esa gracia. Entonces puedo estar en la iglesia del Señor, pero si no estoy en la obediencia que Él me demanda, hermano, yo puedo estar caído, porque he dejado de hacer o de practicar aquellas cosas que sé que debo hacer. Entonces nota bien, dice la escritura, la narración en 2 de Samuel, que David llevó el arca del pacto. 6 pasos habían dado los sacerdotes y David ya estaba sacrificándole al Señor. Yo le preguntaba a la iglesia, ¿será que somos así nosotros cuando estamos en la presencia? Ay, Señor, tanto cuido tu presencia que aquí está esto, aunque sea según tus fuerzas. Pero para él era un gran gozo, hermano. Yo no sé cuánto gozo a ti te provoque la presencia de Dios. Pero ¿sabes por qué el atrio ya no es para ti, para mí? Porque ya no se menciona ahí. Yo le decía a la iglesia, porque en el atrio pueden estar todos los que no quieren nada serio. Voy a probar cómo es esto, me voy a lavar. Pero si no me gusta, no sigo. Voy a probar a dar unas ofrendas. Pero si no me gusta, no doy un paso más. Si no funciona como yo espero, no sigo. Entonces siempre estarán en el atrio. Porque dice la palabra del Señor que para el que conoció, gustó y experimentó la conversión, entonces dice, si se hace para atrás, ya no queda nada más que hacer. Entonces nota bien que dice, lo probó, lo degustó, tuvo una experiencia, pero en cierta altura de su vida dijo, mejor ya no. Es importante, yo le decía a la iglesia, si usted lo quiere dividir así, le dije yo, póngase a pensar usted, y se lo voy a decir de veras, mira hermano, con todo mi amor pastoral y con todo mi corazón. Pero yo le decía a la iglesia, ¿por qué siempre en las iglesias? ¿Por qué no vamos a señalar? ¿Por qué siempre en las iglesias? Le digo yo. Yo paso a veces por afuera de una iglesia y hay culto. Mira hermano, ahí está el patojal sentado en la banqueta platicando. Y el culto ahí está adentro. A veces ya el pastor está predicando, yo lo he visto, y los patojos están mandándose mensajitos en las banquetas sentados. Terminan, se vuelven a meter, se vuelven a salir, se vuelven a meter, se vuelven a salir, se vuelven a meter, se vuelven a salir. Y digo yo, ¿a dónde irán? ¿Irán a la presencia o estarán solo en un atrio? Entonces vienen las justificaciones. No, pero yo ya me lavé. Sí. Hace 15 días prediqué en la iglesia acerca de 7 purificaciones en la palabra. Y dije yo, quizás ya se lavó, pero quizás lleva una. No se está purificando continuamente. Entonces, fíjese que vamos a ir a 2 de Samuel, porque solo ahí nos vamos a estar, en esos 2 pasajes. Váyase al capítulo que leímos de 2 de Samuel. Verso número 14. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová,
Y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Verso 17: metieron pues el arca de Jehová, mire esto me gusta, y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Hermano, ¿dónde debe estar la presencia? En su lugar. Y dígame usted, ¿cuál es el lugar de la presencia? ¿Cuál es el lugar de la presencia? David levantó un lugar, no, quizás pequeño, pero dijo: aquí vamos a poner el arca. Entonces dice que llevaron el arca y la pusieron en su lugar, en el lugar donde él consideró debía de estar. ¿Dónde es el lugar de la presencia hoy? Dice Pablo que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. El lugar de la presencia hoy es la iglesia, pero no es el edificio. Aunque si usted estudia la palabra bien detenido, sí desciende y llena la atmósfera, pero es a causa de la iglesia. Entonces yo te pregunto, ¿cómo deberían de ser nuestros cultos? Si el lugar de la presencia somos nosotros, hermano. ¿Cómo deberían de ser nuestros cultos? David danzaba con toda su fuerza. Con toda su fuerza es que no le importó que le vieran las piernas. Y era el rey. Y todo el pueblo cantaba y gritaba y daban gritos de júbilo y sonaban los instrumentos, porque el arca iba siendo llevada a su lugar. Pero resulta que a veces en el culto no queremos cantar, no queremos danzar, no queremos saltar. Peor si es de saltar, porque ahora la mayoría de canciones es de saltar, ahora ya no es danzar. ¿Será que? ¿Por qué? Es la presencia. Entonces, si la estoy descuidando, todo eso se me va apagando. Ahora, sigamos leyendo. Dice el siguiente verso. Mira el verso 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos, miramos el 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Mire cómo dice ese final: y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Otra versión creo que dirá que todo el pueblo se regresó y se fueron saciados. ¿Cómo te debes devolver a tu casa después de un culto? Saciado, hermano. Porque si no regresaste saciado, veniste a perder tiempo. Veniste a cantar. Pero si no vas saciado, porque David a todos les repartió. Esa es la tarea de todo buen ministro. Les dio tortas de pan, les dio pasas a todos. Todos comieron, todos se saciaron. Y mira, hermano, dice allí, ofreció holocaustos, y nosotros oímos esto de nuestro apóstol: trae tus primicias, tus acciones de gracias, tus diezmos y tus ofrendas.
Ahora yo te pregunto, ¿y tus ofrendas de paz? ¿Por qué ofrendas de paz? Porque David tenía paz en su corazón. Ya tengo aquí el arca, ya no se murió nadie, yo creo que estamos en paz, Señor. ¿Qué puedo hacer para estar en paz contigo o por estar en paz? Ofrecerte mis ofrendas de paz. Ahora, ¿por qué te tienes que ir saciado? Y ofrecer ofrendas de paz es porque vas con paz. Y yo le decía a unos hermanos, ¿saben por qué debemos irnos con paz después de un culto? Irnos saciados. Porque no sabes con qué te vas a ir a topar. Porque David se fue a topar con una mujer que casi lo maldijo. ¿Y de dónde iba David? De un culto. David iba bien contento. Y cuando entró, se encontró a la señora con caldo. ¿Verdad que sí? Y él todo contento, y ella le dice, ¿y cómo que contento? Ridículo. ¿Y qué hace usted si lo reciben así en su casa después del culto? Hermano, si no te llenaste, te pones taco a taco. ¿Y por qué te digo que viniste a perder tiempo si no vas lleno? Porque si te pones taco a taco, de nada te sirvió estar en el culto. Entonces es donde aparece alguien y te va a decir, y así venís del culto. Y te va a decir, ¿cómo se nota que recibiste vos? ¿Cómo se nota? ¿Pero por qué fue? ¿En dónde se genera el problema? En mí. Porque no llego al culto con la actitud correcta. ¿Verdad? Puedo estar aquí, pero si no estoy cuidando la presencia de Dios, mira hermano, no cuidar la presencia de Dios en mi trabajo, en la casa, donde ande. ¿Cómo la voy a venir a cuidar un día al culto? Señor, ahora sí, Señor, tócame. Dijo mi amigo, mejor que ni te toque. Porque si te toca así, puede pasar de todo. Entonces, ¿por qué se abrió el camino? Ahí lo vamos a ir ligando y lo vamos a ir cerrando. Porque quiero hacerte ver que no es por nuestras fuerzas que venimos a Él, sino es solo por la sangre de Jesús. Le decía a la iglesia hoy en la mañana, nosotros no debemos ser una iglesia o gente cristiana que dependa de sus obras para sentirse en paz con Dios. Yo me siento en paz con Dios porque por su sangre yo sé que me hizo acepto en el amado. Todo lo que yo pueda hacer solo será un resultado del cambio que en mí se va dando. Pero yo no voy a depender, les decía yo a ellos, ni de que predico para sentirme en paz con Dios. Señor, tú sabes que yo predico y no. Me voy a sentir en paz con Él porque sé que Cristo es el que me dio el acceso. Por eso dice Hebreos 4:16, creo que es: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Pero resulta que hoy en día hay un montón de gente que condena a la iglesia y que le dice, no, bueno, usted así no venga delante de Dios. Y yo me pregunto, ¿y entonces cómo? ¿Cuándo? ¿Qué actitud tengo que tener para poder venir yo delante de Dios? Solo es por la sangre, hermano, del Señor. Porque si no fuera por la sangre, hoy prediqué y leímos ahí que por esas prácticas de culto nadie podía ser perfecto ni acepto. Entonces, ¿cómo me hubiera yo podido acercar al Señor? ¿Qué tendría que haber yo hecho? Solo era la sangre. Por eso el sumo sacerdote una vez al año tenía que entrar, no sin sangre, con sangre. Ahora el sumo sacerdote es Cristo. ¿Y sabes qué es lo lindo? Yo te voy a preguntar esto, y si alguien me dice amén, qué bueno. Y si usted se queda así como que lea su Biblia. Cristo subió al Padre después de que murió, después de resucitado. Y te pregunto, ¿le presentó algo Él al Padre, sí o no?
Cuando llegó y le dijo: Padre, ya está hecha la labor. Y si el padre le hubiera dicho: a ver, mijo, ¿y dónde sé que cumpliste? ¿Qué le enseñó? Hermano, le presentó sangre. Porque entonces el padre, si usted ha leído bien la Biblia, dice así: lo constituyó allá sumo sacerdote. El mismo padre le dijo: muy bien, te constituyo el sumo sacerdote por todos ellos. Entonces, si el sumo sacerdote no podía estar sin sangre, Cristo no pudo llegar al Padre sin sangre. Se la tuvo que mostrar. Hermano amado, ¿cuánto valoramos su presencia? Cantamos, tocamos, enseñamos, servimos, pero ¿cuánto es su presencia? Fíjate que nosotros generalmente oramos y le damos gracias a Dios y le pedimos por nuestras peticiones, ¿verdad que sí? Pero es rara la gente que en su tiempo de oración termina con presencia. Aunque obviamente tú puedes tomarte un tiempo y bueno, ahorita voy a orar por mis peticiones, y está bien. Pero ¿cuántos tenemos un hábito de vida de: Señor, ahora es el momento de tu presencia? Ahorita es donde no te voy a pedir, sino solo quiero sentirte. Hermano, y el Señor no te va a decir: no, hoy no. Y quieres que te diga por qué la presencia se debe valorar. Porque si tú has visto bien la palabra de Dios, cuando en la Biblia se habla del óleo, ¿el óleo qué representa? Un óleo, un perfume, un aceite. Dice ahí que en el Salmo 133 que habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza. Entonces fíjese bien que dice la palabra allí: es como el buen óleo. El buen óleo se derramaba. Entonces no puede haber un buen óleo en la iglesia si la iglesia no ha aprendido a habitar en armonía. Porque no es lo mismo habitar a estar ratitos aquí 3 horas, juntitos aquí nada más. Tenemos que aprender a habitar entre hermanos. Y habitar es hacer de un lugar mi habitación, hacer de un lugar mi morada, hacer de un lugar mi casa, con mis hermanos. Entonces, si la iglesia llega a eso, será como ese buen óleo que es derramado. Entonces, ¿sabe por qué la presencia hay que cuidarla? Porque la presencia y la unción son diferentes, ¿sí o no? Es verdad. Mi apóstol dice sí y me echó porras. No. La unción y la presencia son diferentes. Porque la unción no en todos los cultos se derrama. No en todos los cultos del Padre dice: voy a soltar mi unción. Presencia hay, unción no. Entonces yo debo cuidar la presencia, porque la presencia atraerá la unción. Dígame usted qué mejor testimonio podemos dar. Yo no sé qué le pasó a la casa de Obededón. No sé qué tanto cambio hubo en su casa 3 meses. No sé. Pero de que fue notorio, fue notorio. Entonces, como que en tu vida y en mi vida tiene que haber algo notorio, hermano. No solo de que eres cristiano. Y vale la pena decir, podemos tener la bendición material o económica, pero no es sinónimo de tener la presencia. Porque hay mucho impío, mucho mejor. Entonces, gloria a Dios porque prosperamos o vamos creciendo, vamos cambiando, vamos mejorando. Gloria al Señor.
Alguien por ahí puso en el Facebook, que creo que varios lo vieron, lo que a muchos hoy le llaman bendición, Jesús le llamó añadiduras, pusieron, ¿verdad que sí? Y yo lo analicé, dije, eso sí es cierto. Pues añadido, eso sí como que te portas bien, eso te tiene que pasar. Así como que eso va de que pasa, pasa. Tarde o temprano, pero pasa. Pero hablar de la presencia es otra cosa. Hermano, la presencia no es para el mundo. La presencia es de nosotros. Y le decía yo a los hermanos allá, por eso es tan importante, hermano. Yo no sé quiénes limpian aquí este templo. Allá sí yo sé quiénes llegan a limpiar. Pero los que lo han hecho, les aseguro que lleva tiempito o no. ¿Verdad que sí lleva tiempo? Pero les decía yo a ellos, y aún por eso de la presencia, hay que mantenerlo lo mejorcito que podemos. Porque es el lugar donde su iglesia viene y donde su presencia se va a manifestar. ¿Cómo es usted en la casa cuando va a llegarle un invitado? Y peor si es un invitado especial, manda hasta comprar cositas para meter en la refri y tener frito, ¿verdad que sí? Y que esté todo lo que pida, porque puede pedir y tiene que haber. Muy bien, ¿qué pedirá el Señor en el culto? No entremos en detalle, pero Él viene a pedir. Dice Romanos 12 que nos presentemos a Él en sacrificio vivo. Eso lo pide. Santo, agradable, porque ese es el culto que a Él le agrada. ¿Qué culto le agrada? El culto que viene con entendimiento. Yo hoy vine a algo. No sé a qué vino el hermano de la par, el de atrás, el de adelante, yo no sé, pero yo sí vine a algo y fue a presentarle mi culto. Si estoy consciente de esa presencia. Entonces, ahora vea, eso ya se lo voy a dejar yo al apóstol que él delegue quien se lo enseñe, o si me invita otro día. ¿Qué había en el arca del pacto? ¿Por qué prosperó la casa de Obededom? Hermano, había maná, estaba la vara y estaba la ley. Si resumimos, estaba la ley, es palabra del Señor. Entonces, como que una casa, una iglesia donde esté la palabra de Dios, tiene que cambiar. Donde esté el maná, ¿qué representaría el maná hoy? Hay varias cosas, pero si dígame una así. El maná hoy nos dice que eso era símbolo de Jesucristo. Yo soy el verdadero pan del cielo. Y estaba la vara de Aarón. ¿Y qué representaba la vara de Aarón? ¿Por qué? Pero no solo dice estaba la vara que reverdeció, porque fue la vara con la señal. ¿Verdad? ¿Se acuerda usted que había ahí un murmureo entre el pueblo de que ya van a poner sacerdotes? Si yo quisiera, Moisés, ahí te acordás de mí. Y Jehová dijo, no va a ser así. Jalen, traigan las 12 varas, una por tribu, y la que reverdezca, esa tribu tendrá el sacerdocio. Entonces, ¿qué le brotó a la vara? Almendros y otras cosas. Bueno, para resumirle, le brotó algo, dijo un hermano, por el tiempo. Reverdeció como señal. Entonces es importante que esos tres ingredientes estén con la presencia: su palabra, el maná y la vara que reverdece. No solo el arquita, lo que tiene el arca. Porque si tienes presencia de Dios, tienes plenitud de Cristo. Si tienes plenitud de Cristo es porque hay en ti palabra. Y si tienes en ti palabra y plenitud de Cristo es porque en ti puede estar la vara. Va a haber señal de la autoridad del Señor. Hermano, ese es el mejor testimonio que creo que como cristianos podemos dar. A veces como que nos importa más dar el testimonio en el mundo. Vaya, miren, en el mundo podemos ir a dar testimonio dando comida, ¿sí o no?
ayudando a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos. Esa es una manera de dar testimonio y ayudar al pobre, al necesitado y cumplir la palabra. Pero ¿qué tal dar el testimonio adentro en la iglesia? Porque yo te quiero decir, si en el mundo, para el mundo, si tú cantas y no cantas, si vienes y no vienes, al mundo le da igual, hermano. Pero a los hermanos adentro, tristemente, se lo digo como pastor, en la iglesia hay gente que solo te está viendo. Y no te puede ver una, porque ya se está perdiendo. ¿Y que cómo es posible? ¿Qué le pasa al apóstol? ¿Qué le pasa a los ancianos? ¿Y que cómo se les ocurre? Ahora, ¿por qué? Por falta de testimonio. Dice mi amigo, hay gente que es ministro de alabanza y dice, oremos, dice. Y se pone a orar y siente que ahí va. Ya no hay ni qué decir. Y mira su reloj y dice, 5 minutos lleva. Ay, hermano, es que ¿qué tanto puede orar uno? Ay, hermano. Mira, aquí podríamos tener un culto solo de orar. Sin nada que cantar, solo de orar. Yo me acuerdo que yo era niño y llegaban los servidores a la iglesia y era el culto de oración y lo miraban a uno con los ojos así abiertos. ¿Sabe qué llegaban a hacer los servidores? Ore, mijo, ore, le decían a uno, y se ponía uno como que era rezo eso, pero porque es que no podíamos estar con los ojos abiertos, teníamos que estar con los ojos cerrados. Pero mire, digo yo, a los años yo le cuento a mi esposa, gracias a Dios por esos hermanos que me regañones, dije yo, porque me enseñaron a orar, me enseñaron a no perder el tiempo. Y me enseñaron que si era tiempo de orar, era tiempo de orar. Y si me dijeron que era para cantar, pues cantemos. Pero no ha visto usted que dice, oremos hermanos, y por ahí empiezan unos a cantar. Por ahí uno empieza a, ore, no adore, no cante, ore. Ay, hermano, pero es que ya no sé qué decir. Pues repita lo mismo si quiere, pero ore. Porque en esa medida de práctica va a aprender a orar. Hay que aprender a orar, hermano. Y eso, solo la presencia te lo trae. Yo no te voy a decir, ay, mira hermano, viera yo cómo esto que te estoy enseñando, eso me lo tuvo que poner de lección. Y me tuvo que hacer ver cosas así como que, y mira, ya viste que has descuidado, ya viste que te falta, ya viste que no haces. Para ir corrigiendo, para ir enseñando. Ya que lo viví, ya que lo estoy viendo, te lo puedo decir. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que Pablo le dijo cuando le dijo esto encarga a hombres fieles, le dijo gente digna de fidelidad y gente que tenga un carácter estable. Porque hermano, el púlpito, como comúnmente le decimos, eso no es para decir a ver qué día me da mi tirito el apóstol. Porque así hay gente, hermano, en el cuerpo de Cristo. Yo le pido a Dios a ver qué día me hago mi tirito ahí en el púlpito. Mira, hermano, gente idónea es gente con carácter. Y carácter no es ser enojado, eso es su temperamento. El carácter debe ser estable. Al menos el que enseña tiene que tener un carácter estable. No lo pueden sacar de casillas porque no va a ir a gritar. Él tiene que aprender a oír y tiene que aprender a callar. Tiene que aprender a ver y tiene que aprender a ignorar. Eso es el carácter del que enseña. Porque si no, olvídese, en la iglesia los hermanos pagan el pato. Es gente estable, que si le dan el tirito está contenta, y si no, pues no se hace bolas. Dice, bueno, llegará su tiempo, llegará el momento, y sabe esperar. Pero está ahí que mejor me voy. Le falta carácter, entonces lo van a formar. Es ministro, lo van a formar, le van a formar carácter.
Y eso, hermano, solo en la presencia. Yo aprendí hace mucho tiempo a que orando en su presencia nos saca los trapitos al sol el Señor. Ahí es donde nos muestra, bueno, ahora te voy a mostrar quién eres tú. Y cuando empezamos a vernos en esa santidad del Señor, hermano, empezamos a morirnos, porque le empezamos a decir: ay, Señor, tanto que me falta, tanto que aprender, tanto que entregarte, pero aquí estoy, te lo entrego. Así que ese es el mejor testimonio como hijo de Dios. No pienses solo en ti, piensa en tu hermano, piensa en tu hermana. A mí me han contado allá los discipuladores a veces: pastor, ¿puedo hablar con usted? ¿Qué pasó, hermano? Mira, hermano, es que en el grupo tengo un problemita. ¿Qué te pasó? Ay, mira, hay un hermano que, ay, mira cómo me está costando, hermano. ¿Qué hago? ¿Y sabe qué le digo yo? Tenele paciencia vos. Ay, pero es que mira, hermano, que estoy hablando y se mete a hablar. Así con carismita le digo yo: métele el tijerazo, cortalo, pero tenele paciencia. Porque ellos me quisieran decir: hermano, mejor no se lo quiere jalar usted a otro grupo, porque espera que ahí a mí como que no mucho me está sirviendo. Porque a veces tendemos a ser menos exclusivos, ¿verdad que sí? Si por nosotros fuera, escojan con quién quieren estar, pues, uy, hermano, se quedan un montón afuera. No, pero hay que aprender. Termino. Hoy finalicé en un versículo en Gálatas 4, cuando dice el apóstol Pablo: porque la ley se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire lo que terminó diciendo Pablo: pero si os mordéis y os coméis entre vosotros, al menos, dijo, procuren. ¿Qué dijo? Pero si se muerden y se comen, al menos procuren no. Se lo digo a la otra que venga. ¿Sí lo ubicó el pasaje? Miremos, porque es un verso y ahí estoy terminando. Así lo lee usted conmigo. Gálatas. Gracias, hermanos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. Hermano, porque no puede haber más dolor que la misma iglesia se esté matando. Juan dice: no se extrañen si el mundo los aborrece. O sea, eso es así como que no me extraña pues que que el mundo no me quiera o me aborrezca. Lo que es extrañable es que el hermano me aborrezca. Eso es lo que uno dice: no puede ser, mi hermano. Pero por falta de presencia. Amén. Ponte de pie. Y no sé si el apóstol va a tomar el tiempo. Terminamos. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Y por qué en un momento no tomamos este tiempito y le decimos: Señor, aquí estamos en esta mañana reunidos, Señor, conscientes de cuán necesitados estamos de tu presencia? Dile: Señor, no puedo negar que tu presencia es la que me cambia, que tu presencia es la que me transforma, que tu presencia es la que me depura, que en tu presencia es donde yo muero, que en tu presencia es donde aprendo a renunciar,
y donde tú me muestras que debo dejar. Dile: Señor, así como David presentó las ofrendas de paz, Señor, yo quiero estar en paz contigo, porque sé que si no tengo tu presencia, no tendré la paz. Señor, podré servir, quizás tengo un privilegio, quizás estoy dando algo, pero eso no me dará la paz. La paz la encuentro en ti. Que el Espíritu Santo, iglesia, te pueda decir en esta mañana: vuelve en paz, vete saciado, vete lleno. Y que sobre todo dentro de tu ser puedas oír la voz del Señor diciéndote que estamos en paz. Y Señor, siempre reconoceremos que por la sangre del Cordero nos has hecho aceptos. Por esa sangre derramada, Señor, nos has lavado. Y al lavarnos, nos has recibido como tus hijos. Por lo que no queremos estar en el atrio, queremos estar en el lugar santísimo, porque se ha abierto el camino. Y hoy puedo venir confiadamente. Iglesia, que puedas venir. Y aún dice la palabra: acércate confiadamente. Y si vienes necesitado o necesitada, cual sea tu petición o tu carga, dice la palabra: hallarás gracia para el oportuno socorro. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar un momento, amada iglesia. Alza tus manos con esa adoración. Le pedí favor al pastor Ariel que aquellos que quieran recibir, quieran ser llenos de la presencia de Dios, que vengan aquí al frente. Yo le pedí al pastor Ariel que imponga a él sus manos. Si tú tal vez has descuidado la presencia de Dios y que tú quieras el día de hoy decir: Señor, yo necesito tu presencia, yo quiero volver y entrar a tu lugar santísimo, salte de tu lugar y el pastor Ariel impondrá sus manos para que tú tomes la porción de la presencia de Dios. Los demás adoremos al Señor. Alza tus manos y que Walter nos dirija en el nombre de Jesús. Solo encuentro